Bueno, Juan, ¿cómo te va? Espero que estés bien, como siempre. Hoy nos toca hablar de circuitos de resistencia y capacitores en corriente continua. Sí, todas las palabras de este título son de alguna manera importantes, o sea, hay que tenerlo presente, porque podés tener circuitos que no tengan capacitores o resistencia y tienen otras cosas, o circuitos que no son de corriente continua, sino que son de corriente alterna, que probablemente veas más adelante. Para empezar a estudiar este tema, vamos a abordar o a repasar, que calculo que ya la sabes, la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia. Es muy fácil acordársela, ¿sí? No hay que saber mucho. Vos sabés que mientras mayor sea la diferencia de potencial, mayor va a ser la corriente consecuencia de esa diferencia. Entonces es lógico que la diferencia de potencial esté en el numerador de la expresión. Por otra parte, mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente generada, entonces está bien, no tiene sentido que la resistencia aparezca en el denominador de esta expresión de acá. La forma alternativa que se usa mucho y que está buena tenerla presente es simplemente pasar este R multiplicando y escribirla en función o para el delta B, tipo acá está escrita para I, acá está escrita para delta B, pero son la misma ecuación. Y acá una breve explicación de qué significa I, que tiene su símbolo en A, o sea la unidad de SA, que significa ampere, es la corriente que circula. Delta B, que tiene como símbolo B, que son los volts, es la fuerza impulsora, o sea, es el agente que hace que esta corriente empiece a circular. La corriente no circula hasta que yo establezca una diferencia de potencial dada. Acordate que lo vimos en la primera unidad, tiene que ver con la energía por unidad de carga, que no era función de la trayectoria, tenía un montón de propiedades, pero acá es un poquito más terrenal, más fácil por ahí de entender o de abordar. Obviamente la resistencia es en ohms y es la propiedad que impide el paso de la corriente. La resistencia suele depender de los materiales, entonces un muy buen conductor, como puede ser el cobre, va a tener una resistencia baja, y un conductor malo va a tener una resistencia alta, y a partir de ciertos valores de resistencia muy altos, como puede ser el de un plástico, se dice que el material no es conductor sino que es aislante. O sea, lo que diferencia a un metal conductor de un plástico aislante es simplemente el valor de R. Para los aislantes será muy alto y para los conductores es mucho más bajo. El valor no lo tengo en la cabeza, no me olvidé de buscarlo, pero bueno, eso está, cada libro tiene tabulado su valor. Igual no hace falta para lo que vamos a ver hoy, pero para que sepas. Acá hay una pequeña analogía con hidrodinámica. Hay una ecuación hidrodinámica que quizás no la conozcas, pero para que más o menos veas qué papel juega cada una de estas variables, que te dice que el caudal es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia hidrodinámica. O sea, obviamente el caudal se suele medir en litros por segundo y es el volumen de agua que puede llegar a fluir en un caño. Vos prendés la manguera y te sale un determinado caudal, no sé, 10 litros, ponele que te salga de 1 litro por segundo, para hacerla fácil. Bueno, ese litro por segundo, ese volumen que vos largas en un segundo, es el caudal volumétrico en hidrodinámica. Obviamente, delta P es la presión, P acá es de presión, es una diferencia de presión, esto que me olvidé de corregirlo del copy pega, no importa, pero esto no se usa, es para reforzar conceptos. Y básicamente lo que te dice esta ecuación es que, bueno, vos vas a tener un volumen de agua que fluye, siempre y cuando tengas una diferencia de presión que haga que se mueva, y a la vez vas a tener una resistencia que se va a impedir a ese movimiento, que puede llegar a depender de si es un caño de acero, si es una manguera de enredada, vas a tener mayor resistencia, entonces sale menos agua y toda esa historia. Y acá al lado van apareciendo las propiedades análogas en electrodinámica, ¿sí? O sea, esto es hidrodinámica, esta de acá, movimiento de agua, de fluidos, esto es movimiento de electricidad, ¿sí? Donde la corriente I tiene un papel análogo al caudal Q, la diferencia de potencial B tiene un papel análogo a la diferencia de presión y obviamente las resistencias tienen papeles análogos, que no son la misma, ¿sí? Se calculan distinto, tienen distintas unidades, pero bueno, no importa, sigamos. Dibujito para seguir machacando la idea de la ley de Ohm. Volt es el que empuja la corriente, que es la que se mueve, y Ohm es el que impide el paso. Para nada, una ilustración muy simpática. Un concepto que se usa mucho, que se deriva de la ley de Ohm, es la potencia disipada. Cuando la corriente pasa a través de una resistencia, el cable que tiene la resistencia se calienta
y libera energía en forma de calor. Ejemplo típico, la bombita. ¿Ves por qué la bombita alumbra? Porque pasa una corriente a lo largo de un filamento. Cuando esa corriente pasa por el filamento, empieza a disipar energía en forma de calor. Esa energía en forma de calor hace que el filamento aumente su temperatura y llegado a una dada temperatura, el filamento emite energía por radiación. Y entonces vos tenés tu habitación iluminada gracias a eso. ¿Cómo se calcula esa potencia disipada y qué es? Lo está escrito en esta diapositiva. Para empezar, la velocidad con que se libera energía, o sea, no es energía en sí mismo, sino es la velocidad con que se libera la energía, se lo llama potencia. Eso es para tener en cuenta. Y se mide en watts o vatios. Y acá está como la expresión de la unidad W, que son los watts, van a ser joules sobre segundo. Es como parecido en la velocidad. La velocidad era kilómetros sobre hora, metros sobre segundo. Bueno, W, que es la velocidad con que se libera energía, o sea, la potencia, se mide en joules sobre segundo. La potencia disipada se puede calcular con esta expresión. Es muy fácil, no es muy en detalle, pero acordate que delta V era energía por unidad de carga. Si yo multiplico por carga por unidad de segundo, como ejercicio, chequea las unidades, te tiene que dar que esto tiene la potencia unidad de joule sobre segundo. Entonces P es I por delta V. Si aplicás la ley de Ohm en delta V, por eso está escrito en verde para que sea más fácil encontrarlo, acordate que la ley de Ohm en delta V te da que delta V es I por R. Si combinás estas dos, es decir, donde dice delta V pongo I por R y hago la cuenta, me queda que la potencia disipada es I cuadrado por R. Ecuación de uso, se pueden usar esta, la de arriba, I delta V o I cuadrado R, se usan las dos. Y nada, lo interesante es que pequeños aumentos de corrientes pueden generarme grandes aumentos en potencia disipada. O sea, si yo de repente tengo el doble de corriente, como acá hay un cuadrado, la potencia disipada vale 4 veces más. Después te voy a hablar de los capacitores, porque la resistencia más o menos ya quedó claro, es un concepto simple, pero ¿qué son los capacitores? ¿Qué son ISA C? No lo vas a terminar de entender en esta parte de la materia porque pareciera que casi no tiene sentido, pero en rigor, un capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica y carga en un circuito. La capacidad es una propiedad que caracteriza al capacitor y se mide en farads, que se pone con letra F cuando hace las cuentas. Y físicamente los capacitores son placas conductoras separadas por vacío de un aislante. Es decir, yo tengo dos pedazos de metal, dos chapitas, que pueden ser grandes, chicas, cilíndricas, coaxiales, no importa, pero ponele para hacer más fácil. Dos chapas de metal conectadas por un cable, listo, tengo un capacitor. Que después me puede llegar a servir más o menos en algún dispositivo electrónico, depende qué uso le den los chabones que sepan más de esto. Pero por ahora para nosotros son dos pedazos de metal. ¿Y qué ecuaciones me interesan de este pedazo de metal? Bueno, cuando vos tenés un circuito más o menos así, muy simple, un circuito que tenés una fuente y el capacitor con su capacitancia que se indica con la letra C, lo que va a pasar es que como esto es un metal conductor, tiene cargas libres en su superficie, entonces las cargas positivas, digamos que van a empezar a llegar de acá, mira, de abajo, mira. ¿Ves que esta es la fuente? La raya larga dice que esto tiene un voltaje positivo y la raya corta es que tiene un voltaje negativo. Esto mismo técnico, básicamente te dice que la raya corta es más chica que la larga. Así que esto puede ser, no sé, menos 10 volt y esto puede ser más 10 volt. Y entonces la fuente tiene una diferencia de 20, porque es 10 menos menos 10. Pero para que entiendas el concepto. Las cargas positivas se van a ver atraídas por esta carga negativa de acá. Entonces van a abandonar la primer chapita del capacitor, van a hacer este recorrido hasta que llegan acá. Y por otro lado, acá esta fuente va a alargar cargas positivas en el sentido del láser, o sea, va a empezar a subir, dobla, baja, hasta que llega a la segunda carga. Importante, no fluyen a través del vacío las cargas. Imagínate que acá puede haber vacío, como dije antes, o un plástico, un aislante. Por acá, por el medio, no circula corriente. Entonces, salen de acá y llegan hasta acá. Y se quedan ahí. ¿Qué va a pasar? A medida que vos vayas sacándoles cargas a al de abajo, y se la pongas al de arriba, el capacitor se va a empezar a cargar, o sea, va a empezar a aparecer esto. ¿Ves? Vos le pones una carga positiva y por déficit queda con una carga negativa en la primera vuelta. Después va a haber una segunda vuelta donde va a salir otra carga
positiva de acá, va a terminar de circular y va a llegar a la chapita de arriba, y así se va a ir cargando cada vez más, es decir, acá se va a ir acumulando o almacenando una carga Q, ¿okay? Porque en el dibujo la consigo en mayúscula, pero acá nos solemos llamar en minúscula, Q. Lo interesante es que esta carga Q va a ser más grande cuanto mayor sea la diferencia de potencial. O sea, si yo tengo una fuente muy grande o fuerte, voy a poder almacenar mucha carga, y si tengo una fuente muy chiquitita, una pilita cortita de AA, voy a almacenar poca carga. La proporción o la relación entre la carga y la fuente aplicada es la capacitancia C. Atención acá, Q es la carga que se mide en Coulomb, y Coulomb se representa con la letra C, no tiene nada que ver con esta C de acá. C es la capacidad, tiene la letra F de Faraday y es una propiedad del condensador, es una propiedad del dispositivo. Y delta V, como antes, es la diferencia de potencial, es el tipo que va a mover las cargas. Entonces, fórmula muy fácil de recordar, decir, ok, mientras mayor sea delta V, mayor es Q, y la constante de proporcionalidad es C, que es la propiedad del condensador. Q es C delta V. Después vienen los arreglos en serie y en paralelo. Voy a empezar a desarrollar los arreglos de resistencias en serie. Más o menos un dibujito de un sistema de resistencias en serie es así. Yo tengo la fuente de 20 volt, las cargas vienen acá, todas tranquilitas, 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 hasta que chocan con una resistencia de 5 ohm, donde van a perder o van a disipar energía. Entonces, suponete que acá tengo 20, acá tengo 20 donde está ahora, 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 porque en todo este cable yo lo supongo ideal y no hay pérdida de voltaje o de carga, decimos. Cuando choca con este camino tortuoso, feo, este pasillo de subte, que te saca energía porque los electrones que circulan por acá empiezan a chocar y a desprender energía y a calentar y qué sé yo, va a haber una pérdida de voltaje. Suponete que si acá estaba en 20, después puede llegar acá a caer, no sé, digamos que a 10. O a 15, cayó de 20, cayó a 15, ¿sí? Sigue por acá con 15, sigue por acá por 15, sigue por acá con 15, llega hasta acá con 15, se encuentra con otro camino tortuoso que le va a sacar más energía que el segundo, porque si este tiene una resistencia de 5 ohm, este tiene una de 10, y si tiene una resistencia de 10 es porque es más difícil. Entonces si acá entró con 15, perdió mucha energía y cayó a 0. Fíjate que lo que cayó acá, que terminó siendo 5, más lo que cayó acá, que terminó siendo 15, tiene que ser igual a lo que proporciona la fuente. Eso igual ahora aparece escrito en ecuaciones, pero como concepto es que acá están 20 a lo largo de este cable, acá cayó un voltaje intermedio, y acá tiene que caer necesariamente a 0. ¿Sí? Entonces yo tengo con 0, 0, 0, 0, sumo 20, y cuando paso por la dos resistencias pierdo 20. La resistencia equivalente, ahora vamos a profundizar qué es, se calcula como la suma de estas dos resistencias cuando el sistema está en serie. En este caso sería 10 más 5, 15. ¿Y qué sería la resistencia equivalente? Sería cortar estas dos resistencias que tengo acá y reemplazarla por una resistencia nueva que va a producir el mismo efecto que estas dos. Entonces, para vos es indistinguible tener dos resistencias en serie de 5 de 10 o una sola resistencia de 15. Es equivalente, por eso tiene ese nombre. Entonces, los dos circuitos son indistinguibles. Y vamos a ver algunas características de los arreglos en serie. Primero, la corriente I es la misma de las dos resistencias en serie. O sea, acá hay una corriente de sistema que puede ser, yo que sé, 50 amperes, 10 amperes, no hice la cuenta. Y todos los amperes que entren en la resistencia de 5, todos los amperes que entren en la corriente de 5, tienen que terminar saliendo de la resistencia de 10, por conservación de la carga, básicamente. Si acá entran 5, acá no se puede crear ni destruir, entonces los 5 que entran acá tienen que salir por acá. Si acá entran 20, acá tienen que salir 20. Entonces decimos que la corriente es constante en el arreglo de resistencias en serie. No así la diferencia de potencial que hay. Si yo acá mido la diferencia de potencial, en mi ejemplo yo acá te dije que cayó 5 volt y acá te dije que cae 15. Entonces la diferencia de potencial que cae en esta resistencia no tiene por qué coincidir con la diferencia de potencial que cae en esta resistencia, pero sí es interesante que la suma de esas caídas de potencial tiene que ser igual al potencial de la fuente, por lo menos en este arreglo. Y es lo que dice acá. Después, la resistencia equivalente, la RQ, siempre es mayor, básicamente analizando esta cuenta es fácil de ver, que el máximo de la resistencia. Fíjate, acá el máximo es 10 y la resistencia equivalente dio 15.
la resistencia equivalente es mayor al más grande de estas dos. Y después viene el arreglo en paralelo, que es más o menos lo que ves acá, una resistencia de 15, una resistencia de 10, en paralelo. ¿En qué se diferencia este circuito del otro? Primero la fórmula que vamos a usar. Si antes se decía que R equivalente era la suma de R1 más R2, ahora vamos a decir una ecuación parecida, pero a la vez muy diferente. Vamos a decir que 1 sobre R equivalente va a ser la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Lo que llamamos normalmente la suma de los recíprocos, digamos. ¿No? El recíproco es dar vuelta el número. Si R1, bueno, acá está el ejemplo, teníamos resistencia de 15, resistencia de 10, entonces 1 sobre R equivalente va a ser 1 sobre 15 más 1 sobre 10, como está acá, y obviamente la unidad también va a estar dada vuelta, 1 sobre ohms, usa esta letra griega para la unidad de la resistencia. Metes esto en la calculadora, te devuelve un número, y nunca, por favor, te olvides de invertirlo. Vos calculaste 1 sobre R equivalente. Normalmente te va a interesar R equivalente, entonces lo das vueltas, es 1 dividido 0,167, por ejemplo, y te queda que la R equivalente, si redondeas bien y usas la cantidad de decimales correcta, te va a dar que 6 ohm. Interesante notar, bueno, que si yo tengo este sistema con resistencias en paralelo, o tengo este sistema con esta única resistencia, los dos son indistinguibles, los dos son equivalentes, por eso se usa esta ecuación. Propiedad notable, la resistencia equivalente de un sistema conectado en paralelo es menor que la mínima de la resistencia. Fíjate, acá la resistencia más chica es de 10 y la resistencia equivalente es de 6. O sea, esta es menor que la más chica del sistema en serie conectados en paralelo. Bueno, entonces los dos circuitos son indistinguibles igual que antes. Te dice que la corriente I no es la misma. No es la misma porque fíjate, acá me pueden salir, yo qué sé, 100 amperes. Los 100 amperes vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá. Y después acá se divide. Entonces, qué sé yo, se me van 70 por acá y 30 por arriba. Y eso es perfectamente normal. Lo que sí es interesante es que acá la corriente I se va a bifurcar o se va a dividir de manera tal que la caída de potencial que haya en la resistencia de 15 sea igual a la caída de potencial que haya en la resistencia de 10. ¿Sí? Es como que la corriente se va a ajustar para que las caídas de potenciales sean las mismas. Porque no puede pasar que acá haya mayor o menor caída de potencial. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué en esto. La diferencia de potencial, entonces, como venía diciendo, es la misma entre las dos resistencias. ¿Por qué? Mira, 20 volt proporciona la fuente, ¿bien? Entonces yo te digo, mira, 20 volt, bueno, lo importante es que la diferencia sea 20 volt. Entonces acá puedo tener 20, si querés, del lado derecho, positivo donde está el grande, y 0 del lado izquierdo. Entonces tengo 0 a lo largo de este cable, acá mira, 0, a esta esquina tengo 0, en esta esquina tengo 0, en esta esquina tengo 0, y acá voy a tener 0, 0 a lo largo de todo este lado. Y del lado izquierdo voy a tener 20 acá, 20 acá, 20, 20. Fíjate que no hay ningún dispositivo, no hay nada que me indique que haya una caída de voltaje. Entonces yo supongo que se mantiene constante. Entonces te decía 20, 20, 20 a la entrada de la resistencia, 20 a la entrada de la resistencia. Cuando cruce la resistencia, necesariamente voy a tener que caer a 0 por lo que te dije antes, porque esto acá fuerza que el sistema esté en 0 volt, básicamente. Todo este cable está en 0 volt. Entonces, si todo este cable está en 20 y todo este cable está en 0, acá tiene que pasar una corriente tal que la caída de voltaje en esta resistencia sea de 20. Porque está a 20, 0, la diferencia es 20. Y acá lo mismo. Entonces, la caída de voltaje es lo que se mantiene constante y la corriente es lo que se ajusta. A diferencia del otro, donde la corriente era constante y el voltaje es lo que se iba a ajustar. Bueno, lo que te dije antes, siempre es menor que la resistencia equivalente en un sistema en paralelo, siempre es menor al mínimo de la resistencia. Y quemado esto, vamos a ir para lo mismo pero con capacitores. Tenemos un sistema de capacitores en serie, o sea, ¿por qué está en serie? Porque viene primero el de 5 y después en serie viene el de 10, serie es como sumar, o sea, es el que sigue, es el siguiente. Y muy parecido, pero al revés de resistencia. O sea, si la suma de las resistencias se usa para calcular la resistencia en serie, para el capacitores es al revés, es la suma de los recíprocos. Esto es una cuenta, acá está hecha como siempre. Y acá, igual que antes, vos no podés distinguir entre tener un capacitor de 5 y uno de 10 o tener un capacitor de 3,33. Obviamente hereda algunas propiedades. Esta capacitancia, esta capacidad,
es menor que la mínima de estas dos, o sea, la mínima acá es 5 y esta da 3,33, o sea, es menor y tiene que ver con por cómo se hace la cuenta. Y bueno, circuitos indistinguibles, características. En condensadores, y esto es importante, no hablamos de corriente, hablamos de carga Q. ¿Por qué pasa eso cuando estamos en corriente continua? Porque básicamente, miramos este dibujo que va a ser un poco más fácil. Como yo te dije antes, por el medio de este condensador, por esta parte blanca donde estoy moviendo el láser, no hay circuito, no hay circulación de corriente. Entonces el circuito no está cerrado, está abierto, y si un circuito está abierto, no puede circular corriente, ¿entendés? O sea, esto va a pasar que le va a sacar cargas positivas acá, y la va a transferir a este metal, pero ese proceso termina. ¿Cuándo ese proceso termina? Cuando la diferencia de potencial que se establece entre estas dos placas es igual a la diferencia de potencial de esta fuente. Entonces vos en esta parte de la materia vas a decir, ok, acá voy a tener una diferencia de potencial de 20 volts que equipara con la diferencia de potencial de este 20, entonces el sistema está en equilibrio, entonces no circula corriente y además el condensador queda cargado con una carga Q. En resumen, para no marearte y que no te vuelvas loco, vos simplemente ves condensador y decís, ok, por donde está el condensador, por la rama del condensador, o sea, por toda esta rama de acá, no hay corriente circulando. Pero sí hay una carga Q estacionaria. ¿Cuál es la diferencia entre una corriente y una carga Q? Q está quieto y se está moviendo. Bien. La diferencia de potencial, igual que pasa con resistencias en serie, no es la misma. ¿Sí? Se tiene que cumplir que lo que cae, que la diferencia de potencial en este condensador más la diferencia de potencial en este, tiene que ser igual a la diferencia de potencial de la fuente. Y la capacidad equivalente siempre es menor al mínimo de las capacidades porque, bueno, por cómo es esta cuenta, ¿sí? En paralelo, se ve así el dibujo, la capacidad equivalente es la suma, entonces si esta vale 5 y esta 10, la equivalente es la de 15. Entonces circuitos equivalentes, indistinguibles. Y al igual que antes, ahora la carga Q no es la misma. La carga Q no es la misma en los capacitores. Pero lo que sí es igual es la diferencia de potencial entre ellos, por lo mismo que pasa con la resistencia. Si acá tengo 20 ohm, acá tengo 20 volts y acá tengo 0, la fuente me fuerza a que acá haya 20 volts, que acá haya 0, entonces la diferencia de potencial en este capacitor y la diferencia de potencial en este capacitor tiene que ser igual a la diferencia de potencial que el de la fuente, o sea 20. Entonces la capacidad equivalente, por cómo dio esta cuenta, termina siendo siempre mayor. ¿Sí? Esto tiene bastante sentido, después digo si lo profundizamos un poco más. Y acá tenés el resumen por lo menos de las ecuaciones. Fíjate que el de serie ser el como más fácil de acordarse, el de resistencia, perdón. Resistencia equivalente en serie, resistencia equivalente en paralelo. Y con la capacidad pasa al revés. Ves que acá sumo los términos comunes y acá los recíprocos. Bueno, con la capacidad sumo los recíprocos en serie y los términos comunes en paralelo. ¿Qué significa estos 3 puntos n? Bueno, porque yo te di los ejemplos para que sea más fácil de que había 2 resistencias en serie. Pero si hubiese 6 resistencias en serie, poner n valdría 6 y la resistencia equivalente sería R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6. Y lo mismo con todos. Es una cuestión de cuentas. Vamos para los ejercicios. Dice, ¿a qué valor debe ajustarse la resistencia R, que está acá, de esta figura, para que la potencia disipada en la resistencia de 5 sea de 20 vatios? Entonces, fórmula de potencia disipada. Conozco la potencia y conozco la resistencia. Puedo calcular fácilmente la corriente que pasa por 5, me dio 2 amperes haciendo la cuenta. ¿Sí? Mirá, 20 dividido 5 y después el cuadrado pasa como raíz. 20 dividido 5, 4, raíz de 4, 2. Y las unidades, no te preocupes tanto, porque son nuevas. Trata de escribirlas para ir incorporándolas, pero siempre pensá que usa las unidades del sistema internacional, te tiene que devolver el equivalente en el sistema internacional. Así que si yo estoy calculando la corriente y puse la potencia en watts y la resistencia en ohm, necesariamente la corriente me puede dar en amperes y no en otra cosa rara. Entonces la corriente en 5 es 2 amperes. Como estoy acá, la resistencia es en paralelo, el voltaje es el mismo. O sea, la diferencia de voltaje que hay entre acá y acá tiene que ser igual a la diferencia de voltaje que hay acá y acá. Lo que dijimos antes, resistencias en serie, el voltaje es el mismo. Entonces, ¿qué digo? Que la diferencia de voltaje en la resistencia de 5 tiene que ser igual a la diferencia de voltaje en la diferencia de 20, que le puse como
diferencia de voltaje a secas. Diferencia de voltaje en 5 se calculaba por ley de Ohm, era I por R. ¿Sí? Ya ni lo escribo porque tiene que estar así esa ley, I por R. Entonces fíjate, I en 5, en la resistencia de 5, I en 5 valía 2 amperes y la resistencia son de 5 ohm. Entonces la caída de voltaje en la resistencia de 5 son de 10 volts. Entonces la caída de voltaje en la resistencia de 20 va a ser I20, que no la conozco, por los 20 ohm, que es la resistencia, y por lo que te dije antes, como son iguales, le igualo a 10 volts. Despejo I20, como que este 20 ohm pasa dividiendo, 10 dividido 20 es un medio son 0,5 y 20 son 0,5 amperes. Entonces conozco la resistencia en 5 y conozco la resistencia en 20. Ley de nodos, a ver si ya la habías visto. Voy a establecer un nodo acá. Un nodo es como una bifurcación, como un punto, como una esquina. Donde está el láser ahora, eso es un nodo. Y yo pongo un cuadradito verde. ¿Qué pasa ahí? Voy a hacer lo que se conoce como un balance de carga, la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos, tiene muchos nombres, pero el concepto siempre es el mismo. Las corrientes I que entran a este cuadrado tienen que ser igual a las corrientes I que salen. Acá no se puede acumular, acá no se puede destruir y acá no se puede crear carga. Si acá entró 100 amperes, por acá tienen que salir 30 y por acá tienen que salir 70. O sea, si acá entró 100, por estos dos tiene que salir 100. ¿Sí? Entonces fíjate, llamé I de sistema a la I que sale de la fuente, o sea, la I que entra por acá, que es una I que entra, y después las corrientes que sale le puse, bueno, el nombre de la resistencia por la que pasan. Por acá salí 5 y por abajo salí 20. Entonces la I del sistema tiene que ser igual a I5 más I20. Calculo, o sea, I5 la conozco, 2 amperes y 20 menos 0,5, entonces I del sistema es 2,5 amperes. Bien. Acá un tip bastante piola, pero que no, como vimos circuitos simples tampoco es tan interesante, pero en circuitos más complejos vale la pena tenerlo presente. Si hay n nodos, se hacen n-1 balances de carga. ¿Qué es esto? Fíjate acá, por ejemplo, tengo un nodo, tengo otro nodo acá, tengo dos nodos en total, entonces voy a hacer un solo balance de carga, ¿sí? Porque acá sería que tengo n igual 2, tengo dos nodos, se hacen 2 menos un balance de cargas, o sea 1. Porque si yo hago esta ley, hago un balance de carga en el segundo nodo, o sea por acá, no voy a tener ninguna información nueva. Y eso es lo que aparece en este texto, digamos. Bueno, vamos a tratar de aplicar la ley de Ohm. Conozco la ley del sistema, la que calculé recién, la de 2,5 amperes, y conozco la diferencia de potencial. Entonces yo puedo aplicar la ley de Ohm para un circuito con una resistencia equivalente que todavía no sé cuál es. Despejo la resistencia equivalente, o sea, sería como sacar todo este bicharraco feo de acá y poner una sola resistencia de valor R equivalente. Conozco el delta V y conozco el I del sistema. O sea, esta cuenta es fácil, ¿no? Pasé el R acá multiplicando y el I pasó dividiendo, ¿no? Hice un enroque entre estos dos. Entonces, como conozco la diferencia de voltaje, esto es un 50 volts me parece, y la corriente del sistema fue 2,5, calculé que la resistencia equivalente son 20 ohms por ley de Ohm. Ahora, por arreglos en serie y en paralelo, yo puedo también sacar el valor de la resistencia equivalente. ¿Y cómo es eso? En paralelo, bueno, la resistencia equivalente del paralelo es la suma de los recíprocos, 1 sobre 5 más 1 sobre 20. No, 1 sobre el equivalente del paralelo, 1 sobre 5 más 1 sobre 20. Metes en la calculadora, lo das vuelta, te queda que acá tenés un sistema de una resistencia equivalente de 4 ohms. O sea, esto. Yo saqué la rama en paralelo, puse una resistencia de 4 ohms y el sistema quedó exactamente igual porque este sistema en paralelo con este sistema de 4 ohms son equivalentes. Son indistinguibles, pasa lo mismo. Ahora fíjate. Fíjate que toda la corriente que entra por la resistencia de 4 se termina yendo a la resistencia de R incógnita. Eso me da pauta de que las 4 ohms con los R están en serie. Y la resistencia equivalente, y ahora la puse R equivalente secas, es la resistencia equivalente del paralelo, o sea la de 4 más R. O sea, bueno, acá reemplacé por el número, me queda que la resistencia equivalente va a ser 4 ohms más R. Pero si retomás lo que aprendimos, no, lo que calculamos en la diapositiva anterior, por ley de Ohm nos dio que la resistencia equivalente son 20 ohms. Entonces me queda que 4 ohms más R es igual a 20, lo que dice acá.
Despejo la resistencia de R, que era la incógnita, y me da 16 ohms, que por suerte coincidió con la respuesta del enunciado. O sea, básicamente calculé la resistencia equivalente de dos maneras, con ley de Ohm y con arreglos en serie paralelo. Y después junté los dos resultados para despejar la incógnita que es R. Y bueno, acá tenés el circuito final. Tener este bicharraco de acá, con estas dos en paralelo y esta en serie. Tener esta de acá con estas dos en serie. O tener esta de acá con una sola resistencia de valor de 20 ohm, es exactamente lo mismo. Entonces es como que yo agarro acá, corto, acá, los cables, tijerazo, tijerazo, saco esto y reemplazo por una sola resistencia de 20 ohm y tengo el mismo voltaje, la misma corriente circulando, la misma potencia disipada, todo. Son equivalentes. Bueno, resistencia de 10 ohms conectada en serie, dice el ejercicio que nos sigue, el 29. Resistencia de 10 ohms conectada en serie con asociación en paralelo de dos resistencias de 15 y 10. Si la intensidad de corriente constante que circula por las resistencias de 5 es de 6 amperes, halla la potencia total disipada en las tres resistencias. Bueno, entonces primero dibujo de circuito, resistencia de 10 ohms en serie con un sistema en paralelo de 15 y de 6 y de 5. Y me dan el dato de que por la resistencia de 5 ohm pasan 6 amperes. Esto es clave que lo pienses bien y me digas por qué, o sea, que te convenzca y que llegues al mismo resultado, no al mismo dibujo, porque si ya el dibujo está mal, no vale la pena seguir, ¿entendés? O sea, esto tiene que estar bien claro. Bueno, empiezo haciendo, creo, a ver, no me acuerdo por dónde empecé, bueno. Arrancamos por las resistencias en paralelo y sabemos, como dijimos antes, que la diferencia de potencial entre esta y esta es igual. Entonces, la caída de potencial en la resistencia de 5 es igual a la caída de potencial en la resistencia de 15, es igual a delta V, que se calcula por ley de Ohm por I por R. Cuando estoy en el voltaje de 5, el voltaje, la corriente es de 6 amperes y la resistencia obviamente es de 5 ohm, entonces tengo una caída de voltaje de 30. Y la caída de voltaje de 15 va a ser la corriente en 15 por 15 ohms y también va a dar 30 por lo que dijimos antes. Se despeja la corriente de 15 y me da que pasan 2 amperes. Entonces fíjate, tengo acá la corriente de que pasa por la resistencia de 10, viene acá y se bifurca en 6 amperes y en 2 amperes. Balance en el nodo azulcito. La que entra, que es igual a 10, tiene que ser igual a las que salen, que son I5 más I15. Hago la cuenta, 6 más 2, entonces I10 termina siendo 8 amperes. Ya conozco la resistencia que pasa por la resistencia 10. Perdón, la corriente que pasa por la resistencia 10. Que es de 8 amperes, como dice ahí. Este truquito de ir poniendo los datos en el circuito no sabes cómo ayuda. Si dibujate en un lugar lindo, en una hoja aparte, por ahí quizás, no hace falta, pero por ahí ayude. Un buen dibujo del circuito, grande, claro, que se entienda todo y anda poniendo los datos que tenés y lo que vas calculando ahí. Ayuda una barbaridad. Entonces, fíjate. Potencia total. La potencia disipada en todo este sistema va a ser la potencia disipada en la resistencia en R, más la potencia disipada en la resistencia 15, más la potencia disipada en la resistencia 6. O sea, si yo tengo una bombita, si las resistencias pueden representar bombitas, bueno, la potencia que disipa esta bombita, todas las bombitas va a ser la suma de la potencia disipada de cada una de las bombitas, digamos, por así decirlo. Como vimos antes, la potencia se calcula como I al cuadrado por R, y acá está lo mismo pero con subíndices. La corriente que pasa por la resistencia en 10 al cuadrado por la resistencia en 10, la corriente que pasa por la resistencia 15 al cuadrado por la resistencia en 15, la corriente que pasa por la resistencia 5 al cuadrado por la resistencia 5. Fíjate que mirando el dibujo ya te das cuenta que tenés todo. O sea, acá tenés 10 ohm, 15 ohm, 5 ohm, valor de resistencia, y acá tenés la corriente que pasa por cada una de ellas. Meto eso ahí, hago la cuenta, me da 880 watts. Potencia total disipada. Por ahí un pequeño comentario, quizás se podría haber comenzado por acá, porque es, digamos, lo que te piden, de alguna manera, la potencia total disipada, y vos darte cuenta que te falta el valor de las corrientes de 10 y de 15, y después hacer todo lo que hicimos. Bueno, ¿cómo puedo calcular la corriente de 15? Ah, mirá, está en paralelo con 6. Ah, si está en paralelo con 6, la caída de voltaje tiene que ser la misma. Entonces acá tengo una caída de voltaje de 30, entonces la corriente de 15 tiene que ser que I de 15 por 15 valga 30, y así lo vas armando. Por ahí a veces, no sé, capaz que quieres empezar por otro lado, está bien, digo. Bueno,
33. Asociación de los 4 condensadores. Yo lo llamé capacitor porque me lo enseñaron así y después me puse a hacer los ejercicios y vi que lo empezaron con condensador. Es lo mismo, es un error de traducción por lo general o de libro. Algunos libros viejos le dicen condensador, otros que son manuales le dicen capacitor o viceversa. No pasa nada, es todo igual, digamos, solo cambia la forma de llamarlo. Bueno, tenés 4 condensadores, como está en este dibujo, se aplica una tensión constante de 100 voltios, allá la carga Q en coulombs, que acá le dicen coulombios, me parece que es de un apunte muy viejo esto, que adquiere cada uno de los condensadores. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos? ¿Qué hice yo? Busco la capacidad equivalente de todo el circuito, de todo el sistema. La capacidad equivalente del paralelo 1, que es este de acá, vimos que es la suma de las capacidades, medio al revés de las resistencias. Entonces acá tengo una capacidad equivalente de 1 microfaradio. Pues tengo 0,8 y 0,2, 0,8, 0,2, 1. Para la capacidad equivalente del paralelo 2, que es este que está acá, es la suma de cada una de ellas, 0,3 con 0,7, me dio también 1 microfaradio. Entonces, tener este circuito es lo mismo que tener este circuito. Acá está el equivalente en 1 y acá está el equivalente 2 con 1 microfaradio cada uno. Porque sí, porque digo eso, no tienen por qué dar iguales, ojo. Ahora quiero saber el equivalente de todo el sistema. Voy a hacer el equivalente entre esta y esta. Pero resulta que el equivalente entre esta y esta es un sistema de capacitores en serie. Entonces la capacitancia equivalente es la suma de los recíprocos. Hay que conocerse esas ecuaciones. Entonces, acá tenés el equivalente de todo el sistema. Es el recíproco sumado del equivalente en 1 más el equivalente 2. Bien, también recíproco como dice acá. Me dio 1 y 1. Hago la cuenta y me da que la capacitancia equivalente al sistema es 5 microfaradios. Fíjate qué interesante esto. Si yo tengo esta cuenta con dos capacidades iguales, la capacidad resultante termina dando la mitad. ¿Ves que yo tengo 1 y la resultante da 0,5? Nada, dato que está bueno saberlo, ese resultado. Entonces, obtengo este sistema equivalente. Fíjate, tener esto, este sistema de serie de dos paralelos, tener esto, que es un sistema en serie solo, o tener esto, que es un solo capacidor, es lo mismo. Obviamente cambia el valor de los capacidores, ¿no? Fíjate, no coincide ninguno. Entonces, bueno, me fijo acá. Teniendo el valor de un solo capacitor o condensador equivalente, puedo aplicar la ecuación de un capacidor. Yo sé que la carga del equivalente va a ser la capacidad del equivalente por el delta B al que se somete. El delta B era el de 50 ohms que dice el enunciado. Interesante esto. Interesante, qué sé yo, es lo que es, pero voy a ver algo, 100 voltios está bien, no tenía duda de ese valor. Bueno, te decía, yo calculé que era 0,5 microfaradios. Pero a mí me sirve poner faradios para que el resultado dé todo bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, donde dice micro pones 10 a la menos 6 o 1 por 10 a la menos 6 y ya está, porque micro significa millonésima. Entonces yo tengo 0,5 microfaradios, te estoy diciendo que tengo 0,5 millonésimas de faradios, básicamente. Y la millonésima se calcula como multiplicando este exponente, 10 a la menos 6. Acordate que 10 a la 6 es un millón. Entonces 10 a la menos 6 es 1 sobre un millón. Y 1 sobre un millón es como decir la millonésima. No quiero profundizar, es como medio aburrida esta parte, pero sabés que donde dice micro pone 10 a la menos 6 y esto va a andar bien. Después igual voy a ver si te mando un video con la calculadora para ver cómo se escribe ahí y que te dé bien. Entonces bueno, C es 0,5 por 10 a la menos 6 faradios, no microfaradios, faradios, para que esto dé en coulomb. Lo multiplico por el voltaje, que son 100 volts. Hago la cuenta, mira que esto es 5 por 10 a la menos 5 coulomb, es lo que me mostró la calculadora. Y después para expresar, no, lo dejé así. Y después te digo, pensá en esto. La carga Q es la misma en los dos capacitores en serie. ¿Sí? Entonces acá tengo los capacitores en serie que tenía antes, los que valían un microfaradio y un microfaradio. Entonces esta carga Q va a ser igual para este sistema 1 y para este sistema 2. Y a ver cómo va. Entonces Q equivalente, que es este de acá, va a ser igual a la carga que tengo en 1 más la carga que tengo en 2. Y acá te pongo el número. Porque está piola dibujar estas cosas. Entonces, qué sé yo. Yo sé que este bicho de un microfaradio tiene una carga de 5 por 10 a la menos 5 coulomb y que este bicho que también tiene un microfaradio tiene una carga de 5 por 10 a la menos 5 coulomb.
Entonces aplico la ecuación del condensador, que Q es C delta V, y despejo delta V, que es lo único que no conozco. Quedándome que delta V en 1, o sea, la diferencia de potencial en este sistema 1, es Q sobre C1 equivalente. Q la calculamos, 5 por 10 a la menos 5. La capacitancia equivalente la tenemos acá, es 1 microfaradio. Donde aparece U, pongo 10 a la menos 6. Entonces me queda 1 por 10 a la menos 6 faradio. Calculo que la diferencia de voltaje, si esto está en coulomb y esto en faradio, da en volt. Y esta cuenta me da 50 volt. En 2 es lo mismo, porque justo en este ejercicio particular de este ejercicio, la capacidad es la misma. Entonces la misma cuenta me termina dando 50 volt también. Y acá viene lo loco. Tenés que recordar que la diferencia de potencial es la misma entre dos capacitores que están en paralelo. ¿Sí? Entonces, fíjate, volvemos al sistema original, primero de todos, y ahora sabemos que la diferencia de potencial entre estos dos capacitores, por lo que calculamos recién, es de 50 volt por esta cuenta y de 50 volt por esta cuenta. Entonces, fíjate que ya estamos en condiciones de decir la carga de cada uno de los capacitores. ¿Por qué? Porque la carga era C por delta V. Acá conozco el delta V, que es 50 volt, y conozco C, que es 0,8 microfaradios. Donde aparece la micro, pongo 10 a la menos 6, hago la cuenta y me da la cantidad de carga. Es de buena costumbre responder en mili o micro, ¿sí? Eso ahora te explico bien cómo es. Pero bueno, básicamente, fíjate que me da 4 por 10 a la menos 5 si lo pongo en la calculadora. Entonces voy a poner que me termina dando 40 microcoulomb. Ahora veo si te explico bien de dónde sale esta transformación, que por ahí no la sabes y nada. Pero es un detalle, es una manera de escribir un número, nada más, pero la cuenta es esta, que es lo más importante. Por ejemplo, para la carga del capacitor de 0,2, bueno, lo mismo, capacidad 0,2 por 10 a la menos 6, voltaje 50, cuenta, tengo la carga de 0,2. Aplico para la carga de 0,3 y aplico para la carga de 0,7. Y calculé la carga de todos los capacitores. Fíjate que copado, a ver, que la carga equivalente, ahí está, mira, acá lo tenía, mira, la carga equivalente es de 5 por 10 a la menos 5, la tengo escrita así, ¿no? Entonces fíjate que si yo sumo la carga de 0,8 y sumo la carga de 0,2, me termina dando 4 por 10 a la menos 5 más 1 por 10 a la menos 5, 5 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tiene mucho sentido lo que acabo de decir, aunque por ahí te mareé un poco. Yo te digo que lo que primero que dije, que toda esta carga que hay en el capacitor, en todo este sistema, es de 5. Yo ahora tengo un sistema equivalente de dos capacitores, que cada uno va a tener su carga, cada uno tiene su carga aparte. Tengo la carga 0,8 y la carga 0,2. Pero si yo te dije que el sistema equivalente tiene una carga de 5, y bueno, claramente la carga de 0,8 más la carga de 0,2 tiene que dar esta carga equivalente, si no, no sería equivalente, ¿se entiende? Por eso es que vos medio que no podés distinguir entre uno y otro. Si no te metés como bien adentro, te da lo mismo tener dos condensadores que tengan una carga de 4 y 1 que tener un solo condensador que tenga una carga de 5. ¿Se entiende el concepto por dónde va? Y para terminar, terminando, falta un poco, ejercicio 34, te dan dos condensadores y te dan toda una secuencia que hay que seguirla bien de cerca. Primero te dice que los condensadores están descargados, es decir, yo tengo dos chapitas de metal, o sea 4 en realidad, tengo dos chapitas acá y dos chapitas de acá, conectadas con cables, estos pueden ser cables de cobre, que están ahí arriba adentro de un cajón y van a tener una carga de 0 coulomb y que cada una tiene su propiedad. Esto tiene una capacidad de 20 microfaradios y esta tiene una capacidad de 40 microfaradios. Pero están ahí. Las conecto a una fuente de tensión de 50 volt, dice el enunciado, y los condensadores se empiezan a cargar hasta que llegan a ese voltaje. Entonces, ¿qué hago? A estos condensadores los conecto a una fuente de 50 y estos se van a empezar a cargar. ¿Cuándo se terminan de cargar? ¿Cuándo se llegan al límite? ¿Cuándo llegan como al 100%? Cuando la suma de estos dos voltajes me den la fuente de la batería. Acá me adelanté y ya puse cuánto es la carga de cada uno. Acordate que capacitores en serie tienen la misma carga, distinto voltaje, misma carga. Y la carga de estos, que la comparten, es de 666 microcoulomb. Ahora te digo dónde sale. Pero estoy en esta faceta donde yo ya los terminé, o sea, los conecté a la batería y los cargué y ya tengo una carga Q, que ahí te digo dónde salió. Después te digo que cuando se cargaron, desconecto de la fuente. Entonces yo agarro acá
Y con estos bichos ya cargados, corto la fuente y después agarro y puenteo. ¿Qué es puentear? Es hacer esto. Voy a conectar así. Los conecto ahí, ¿entendés? O sea, me olvido de la fuente chau, no existís, y conecto a los capacitores. Llegando a este sistema, cuando los capacitores los conecto entre ellos, lo que va a pasar es que va a haber una redistribución de la carga que tengo acá. Es decir, si acá tengo 666, si acá tengo 666, como las capacidades son diferentes, el voltaje de acá no es igual al voltaje de acá. Cuando lo conecte, lo que va a terminar pasando es que voy a tener una migración de carga de un capacitor hacia el otro, que se va a dar para que la diferencia de potencial que haya entre esos dos capacitores sean iguales. Cuando la diferencia de potencial sea igual, el sistema quedó en equilibrio y el sistema dejó de evolucionar. Y es ahí el punto que yo estoy analizando. Entonces, bueno, ¿qué te dice acá? Se cargaron, se desconectó la fuente, se unen las terminales de A y B, y al hacer eso se distribuye la carga. Entonces después te preguntan cuáles son las cargas finales, o sea, con qué carga quedó el de 20 y con qué carga quedó el de 40. Ahora que ya sé que tuve una migración de cargas de uno hacia el otro. Entonces, bueno, viene el análisis. Primero estoy con el sistema sin prácticamente saber nada. Voy a calcular la capacidad equivalente de un sistema en serie de condensadores. Entonces, si la suma de los recíprocos, hago la cuenta, me da que la capacidad equivalente es de 13,33 microfaradios. Aplico la ecuación de condensadores, entonces me da que la carga total es la capacidad equivalente, esta de acá, 13,33 micro, 10 a la menos 6 faradios, por 50 volt, que es la fuente. Me queda que la carga es de 667 microcoulomb. Bueno, acá redondeé mal, pero 667 microcoulomb. De ahí salió este valor de carga. La carga es la misma para los dos condensadores que están en serie, como dije antes. Pero voltaje no, entonces calculo la diferencia de voltaje de cada uno de estos bichos. Entonces el voltaje de 20, hago la cuenta, carga dividido capacidad de 20, este número, micro 10 a la menos 6 por la capacidad en faradios, 20 micro 10 a la menos 6 faradios. Me queda que acá tengo una diferencia de voltaje de 33,3 y en el otro que tengo una diferencia de voltaje de 16,7. Entonces acá tengo una de 33 y acá tengo una de 16. Importante esto. Entonces, ¿qué pasa? Acordate que esta era de 33 y que esta era de 16. Si querés lo escribo acá, sí, ya lo tenemos. Pluma. La tenía antes, ¿no? Antes de lo que va a pasar ahora. 33 y acá 16. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siguiente. Ahora, lo que va a pasar es que, como te dije antes, las cargas van a migrar de uno para el otro. Como este era de 33 y este era de 16, este le va a prestar cargas al de acá. Y mientras más cargas se vayan de acá, más va a bajar el voltaje de 33 que tiene. Y mientras más cargas este acepte, más va a subir el voltaje que tiene. ¿Cuándo para este proceso? Cuando el voltaje de este se equipare con el voltaje de este. Y es lo que dice acá. Ahora que ya terminó todo ese proceso y que ya tengo los dos condensadores conectados y que ya está en estado estacionario, se dice, o en equilibrio, vamos a decir que la diferencia de potencial en 20 tiene que ser igual a la caída de potencial en 40. Aplicando la ecuación de condensadores, si Q es C por B, despejo B, entonces me queda que C sobre 20, que es el delta B en 20, tiene que ser igual a C40 sobre C40. O sea, Q40 sobre C40. Bueno, lo que está escrito ahí. Fíjate que no conozco las cargas, pero sí conozco la capacitancia. Fíjate que, acordate que si esta es de 20 y esta es de 40 microfaradios, cuando haga esta, la pase multiplicando acá, y haga 20 micros dividido 40 micros, me va a quedar un medio. Entonces yo ya sé algo muy importante, que la carga en 20 al final va a terminar siendo la mitad de la carga en 40. O bueno, esta ecuación de acá. Pero acá hay un temita. La carga se conserva, ¿te acordás? No se crea, ni se destruye, ni nada, se conserva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir? Por conservación de la carga, yo voy a decir esto, mira, primero, notación, Q' es la carga que migró, ¿sí? Acordate que yo te dije, este está en 33 antes de que empiece todo esto y este en 16. Ergo, la carga empieza a migrar de 20 hacia 16, ¿se entiende? Entonces, Q era la carga de 667 que tenía antes. Entonces, ¿qué digo? La carga que tenía antes, menos las cargas que se terminó yendo,
va a ser igual a la carga que tengo en 20 ahora, que la desconozco. Del otro lado, la carga que tenía antes, la de 667, más la carga que llegó, me va a dar la carga de Q40. Me queda como un pseudo sistema de ecuaciones, le falta para hacer un sistema de ecuaciones, pero fíjate que acá tengo Q' restando y acá tengo Q' sumando. Para sacarme esa carga que migró, que en realidad no me interesa, la sumo, entonces ¿qué hago? Q más Q, 2Q. Menos Q' más Q' se va, y Q20 más Q40, Q20 más Q40. Entonces fíjate, llegó a esto de acá. Lo di vuelta y fíjate, Q20 más Q40 son 2Q, es 2Q, que si esto era 667 y los decimales, cuando multiplique por 2 me da este valor de acá. 1333,2 microcoulomb. Fíjate esto. Caímos en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Te acordás, no? Que vimos en álgebra o matemática, no sé qué materia era, que tenés que tener tanto sistemas como incógnitas para que sea resoluble. Y llegamos a ese sistema, fíjate. Tengo como incógnita la carga de 20, como incógnita la carga de 40, y acá tengo 12 ecuaciones, pero tengo una y dos, o sea, dos incógnitas y una y dos ecuaciones. La primera ecuación es la que está acá en verde y la segunda ecuación es la que está acá en azul. Resuelvo ese sistema, este es muy fácil, no hace falta escribir la matriz, nada raro de lo fácil que es. Simplemente es que acá tengo Q20, acá abajo Q20 igual a un medio de Q40, bueno, acá donde dice Q20 voy a poner esto. Entonces fíjate, me queda que un medio de Q40 va a ser, más Q40 es este número. Un medio más 1, calculadora si querés da 3 medios. 3 medios, como lo despejo, paso el 2 multiplicando y el 3 dividiendo. Cuando haga 2 por 1333,2 sobre 3, me da que la carga Q40 son 888,8 microcoulomb. Como la carga en 20 es la mitad de la carga 40 según esta ecuación, despejo que la carga 20, como dice ahí, es la mitad, o sea, 444 microcoulomb. Y llegué al resultado. Pedían el valor de las cargas después de todo ese largo proceso. Bueno, acá están, Q40, Q20. Déjame, voy a ir para atrás a ver qué se puede recapitular, porque es un ejercicio largo, nada. O sea, es pensarlo más que nada. La verdad que lo que tiene un poquitito de feo, si se puede decir que feo, del circuito, es que quizás no hay tantas recetas de cocina como otros temas. O sea, hay que tratar de mirar el circuito y ver qué es lo que está pasando y ver qué es lo que te dan y qué no te dan y tratar de resolverlo. Para mí es muy divertido porque es muy terrenal, o sea, vos dibujate el circuito, ponés los números que conocés en el circuito, ponés los que te preguntan, revisá las ecuaciones que tenés, es un rompecabezas esto, ¿entendés? Tenés que ir armándolo. Si no te salieron estos, bueno, acá los tenés resueltos para que veas más o menos cuál es la mecánica y si ves que aparecen otros que todavía no te salen, me volvés a consultar. Yo siempre te voy a responder. Y